¿En qué sentido podemos decir que un animal juega, se alegra o entristece, es fiel, extraña y quiere a su amo, e incluso que forman sociedades? Bueno, esta pregunta abre una problemática muy amplia que vamos a tratar de ceñir a sus principios básicos, ¿no? Por un lado, tenemos que tratar de evitar algo que es claramente erróneo, y es lo que podríamos llamar la tendencia a reducir al viviente sensitivo y racional a lo humano, ¿no? Una tendencia antropomorfizante, que es natural y espontánea en nuestro pensamiento, porque cuando nos ponemos a considerar la sensación o la apetición de cualquier viviente sensitivo no humano, si bien podemos observarlos a ellos mismos actuando y a través de sus acciones tratar de entender qué es lo que acontece en ellos como sensación, como petición, tendemos al mismo tiempo a proyectar nuestra propia experiencia humana del sentir, del apetecer sobre el otro viviente, ¿no? Esto es algo que el esfuerzo de la reflexión filosófica y del estudio también en las ciencias particulares del comportamiento animal tiene que evitar siempre, ¿no? Para tratar de entender la medida de lo posible con objetividad algo de lo que nosotros mismos no podemos tener experiencia subjetiva. Podemos tener una experiencia observacional de esos comportamientos, pero no tener la experiencia de lo que es sentir como un perro, como un caballo o como una mosca. Cuando nosotros hablamos de los animales, muchas veces tendemos a antropomorfizar al animal. Eso es lo primer error que tenemos que tratar de despejar. Así, por ejemplo, si decimos que un animal juega, bueno, puede darse cierta conducta análoga en el animal a lo que en el hombre es el juego, y por analogía se puede nombrar así. Lo que tenemos que tratar de evitar es proyectar sobre esa actividad del animal la naturaleza propia del juego humano. Lo mismo si hablamos de que el animal se entristece, el animal se alegra. Tanto en el juego como en la alegría, como en la tristeza, estamos hablando de cosas que cabe perfectamente que se den en un animal. No en cualquiera, pero sí en algunos. Lo que no podemos entender, lo que no podemos pensar adecuadamente, objetivamente, es que se den al modo humano. Es decir, que el alegrarse del animal sea una alegría humana, o que el entristecerse del animal sea una tristeza humana. Pero lo que apunté primero, la reflexión que hicimos de entrada, es decir, que espontáneamente tendemos a proyectar nuestro modo de experiencias al referirnos a estas realidades, se ve claramente en el ejemplo de lo que hacemos cuando usamos las palabras. Si nosotros usamos la palabra tristeza o la palabra alegría, es difícil que le quitemos la connotación que tienen desde nuestro propio modo de experiencia humana, ¿no? Y entonces, cuando las atribuimos a otra cosa, tendemos a proyectarles nuestra modalidad. Digo que en estos casos, juego, tristeza, alegría, cabe perfectamente atribuírselos en sentido propio al animal, en cuanto que por tristeza o por alegría podemos estar definiendo ciertas pasiones en el animal, ¿no? Y en el animal hay pasionalidad sensitiva.
Lo mismo cuando hablamos de juego. El tema del juego aparece vinculado a esa cuestión que ya habíamos señalado anteriormente en nuestra clase, sobre que la vitalidad sensitiva no se agota en el cumplimiento de las funciones vegetativas, sino que tiene una esfera propia de realidad, y que el viviente sensitivo realiza las actividades vegetativas en orden a conservar una vida sensitiva y a expandir esa vida sensitiva, de manera tal que lo que podemos llamar juego en el animal, actividades preparatorias a ciertas actividades vitales o actividades en las que se manifiesta simplemente la complacencia en la propia sensitividad, son actividades que se pueden dar en ciertas especies animales, tranquilamente. No obviamente en el sentido racional del jugar. Eso es lo que no le podemos atribuir al animal. Ahora, el concepto de sociedad, ya en sentido propio, ese es un concepto que, si lo entendemos adecuadamente, tenemos que reservarlo al hombre, en cuanto que la sociedad tiene que ver con relación entre personas, ¿no? En los animales se da lo que suele llamarse propiamente gregarismo, ¿verdad? Claro, y de nuevo nuestro lenguaje se desliza con facilidad, ¿no? Porque de un animal que tiene fuerte tendencia gregaria, como son los perros, por ejemplo, ¿no?, solemos decir que es muy social, ¿no? Claro. A diferencia, por ejemplo, del gato, que es un animal menos gregario por naturaleza, ¿no? Ahora, aunque tiene otro tipo de gregariedad, digamos, ¿no?, distinto al de un cánido. El otro problema que habría que despejar también es, entonces, así como no hay que caer en el error del antropomorfismo, no hay que caer tampoco en el error de, podríamos decir, vegetalizar al viviente sensitivo, es decir, pensarlo como un ser que no tiene sensitividad o una pasionalidad o afectividad propia, porque eso es parte de la vida sensitiva, ¿no? Serían dos entendimientos viciosos, digamos. Uno que rebaja el ser sensitivo, ¿no?, lo mecaniza o lo vegetaliza, ¿no?, y otro que lo antropomorfiza, es decir, lo piensa como si fuese racional, ¿no? Y las dos cosas son objetivamente erróneas. Otro problema que se nos puede cruzar en el camino es el de la domesticidad de ciertos animales, porque el animal, al ser domesticado, es introducido en la esfera del vivir humano, y ahí ya es un ser viviente sensitivo que vive ordinariamente en relación con personas. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que su modalidad de vida, siendo esencialmente siempre la de un viviente sensitivo, está incluida en el vivir humano y en gran medida asumida por ese vivir. Esa asunción, que no es esencial ni sustancial en modo alguno, sin embargo modaliza la vida del viviente sensitivo, la trae a la esfera del vivir humano, digamos así, y establece relaciones que hasta cierto punto podríamos decir que humanizan, siempre relativamente, no intrínsecamente ni esencialmente, al animal, pero lo humanizan en cuanto a su modo de existir, ¿no? Es un animal que ya no existe fuera de la sociedad humana, sino como incorporado en ella, no porque él pueda establecer auténticos vínculos sociales, sino porque está asumido en la vida de una sociedad humana, ¿no?, de una familia, de una comunidad humana, etc. Ahora, esto no hay que proyectarlo tampoco sobre la naturaleza del viviente sensitivo, ¿no?, que no es modificada nunca por esa realidad. Ahí el problema que tenemos ya es de otro tipo, porque a nuestra tendencia espontánea a proyectar sobre el animal lo humano le tenemos que añadir el hecho de que a esos seres vivientes sensitivos los estamos integrando en nuestra vida humana, ¿no? Y entonces
sobre ellos recae también una afectividad que es humana. De manera tal que ahí se complica la realidad de la relación entre el hombre y el animal, intelectualmente hablando, porque está instalada en una dimensión afectiva desde el hombre que genera también una respuesta en el animal, ¿no? Y eso hace que también tengamos tendencia a pensar en el animal de una manera distinta, pero adviértase, en ese pensamiento distinto puede haber aspectos objetivos, siempre y cuando no traslademos a la naturaleza del animal lo que el hombre pone desde su ser personal en una relación con el animal, ¿no? A ellos mismos actuando y a través de sus acciones tratar de entender qué es lo que acontece en ellos como sensación, como petición. Tendemos al mismo tiempo a proyectar nuestra propia experiencia humana del sentir, del apetecer sobre el otro viviente, ¿no? Esto es algo que el esfuerzo de la reflexión filosófica y del estudio también en las ciencias particulares del comportamiento animal tiene que evitar siempre, ¿no? Para tratar de entender la medida de lo posible con objetividad algo de ceñir a sus principios básicos, ¿no? Por un lado tenemos que tratar de evitar algo que es claramente erróneo, y es lo que podríamos llamar la tendencia a reducir. ¿En qué sentido podemos decir que un animal juega, se alegra o entristece, es fiel, extraña y quiere a su amo, e incluso que forman sociedades? Bueno, esta pregunta abre una problemática muy amplia que vamos a tratar de, al viviente sensitivo y racional, a lo humano, ¿no? Una tendencia antropomorfizante que es natural y espontánea en nuestro pensamiento, porque cuando nos ponemos a considerar la sensación o la apetición de cualquier viviente sensitivo no humano, si bien podemos observarlo